Pensemos en la ciencia. ¿Qué imagen se nos viene a la cabeza? Seguramente la de un edificio imponente, ¿no? Sólido, perfecto, construido sobre la base inamovible de la objetividad. Bueno, prepárense, porque hoy vamos a agarrar un martillo y a demoler ese mito. Sí, así como suena. Vamos a ver cómo pasamos de creer en un investigador que era casi un dios a darnos cuenta de que, en el fondo, somos humanos y muy falibles. Y lo más importante, ¿qué nos cambia esto a nosotros, hoy, sentados en un aula universitaria? Arranquemos con esta frase que es casi una provocación. La objetividad es la pretensión de que las rocas hablen por sí mismas. O sea, nos está diciendo que la objetividad no es algo que está ahí y que simplemente vemos. No, es una intención, una construcción, casi un deseo. La ciencia, entonces, no es un espejo limpio que refleja la realidad tal cual es, para nada. La persona que investiga, que interpreta los datos, siempre está ahí, con sus ideas, sus prejuicios, con toda su historia a cuestas. Y pensémoslo, ¿acaso podría ser de otra forma? Bueno, para entender cómo se cayó este mito, primero tenemos que ver cómo se construyó. Así que viajemos un poco en el tiempo, metámonos en el corazón de la ciencia moderna. Durante cientos de años, todo se sostuvo sobre una idea tan fuerte que era casi una cuestión de fe. ¿Cuál? La de que existía un observador perfecto, un sujeto capaz de ver el mundo de forma totalmente pura, racional y objetiva. Vamos, casi un dios del conocimiento. Y a este pilar se lo conoce como el sujeto cartesiano. Filósofos como Descartes y más tarde Kant imaginaron que la mente humana, usando la razón pura, era como una cámara fotográfica perfecta, que podía capturar la realidad tal cual es, sin filtros, sin distorsión. O sea, la creencia era que un investigador podía, como por arte de magia, dejar de lado sus emociones, sus intereses, su propia historia y mirar el mundo sin contaminarlo. Una locura, ¿no? Un ideal de pureza absoluta. Pero claro, acá es cuando la filosofía entra en escena y hace lo que mejor sabe hacer: meter el dedo en la llaga, empezar a hacer preguntas incómodas. A ver, ¿de verdad es posible separarnos de lo que somos cuando investigamos algo? ¿Posta creemos que nuestro pensamiento es solo razón pura y que nada más lo afecta? Ojo, porque esta pregunta, tan simple en apariencia, fue la chispa que encendió una revolución total en el pensamiento. Y ahora sí, vamos a conocer a los que vinieron con el martillo a romper todo. El siglo XX fue literalmente un terremoto para estas ideas, y los responsables fueron un grupo de pensadores que se animaron a sospechar de ese poder absoluto de la razón. Por eso se los llama justamente los maestros de la sospecha. Primer golpe, directo a la mandíbula Darwin. ¿Qué hace Darwin? Nos baja de un ondazo del pedestal en el que estábamos. Nos dice: «Che, no son ángeles con cerebro flotando por ahí. Somos animales, punto. Somos el resultado de la evolución, de procesos biológicos, bien materiales. Y nuestra famosa razón, entonces, no es algo mágico que cayó del cielo. No, está atada a nuestro cuerpo, a nuestra biología, a millones de años de evolución». Segundo golpe, ahora las costillas, Marx. Y Marx nos dice algo durísimo. Nos dice que todas esas ideas geniales que tenemos, nuestras creencias más profundas sobre la justicia, la libertad, la sociedad, muchas veces no son más que el reflejo de dónde estamos parados económicamente, de las condiciones materiales de nuestra vida. O sea, no es la conciencia la que determina cómo vivimos, sino al revés, es cómo vivimos lo que determina lo que pensamos. Y si faltaba algo, llega Nietzsche y va directo al corazón, desarma por completo la moral. Nos muestra que detrás de nuestros valores más elevados, el bien, el mal, lo sagrado, lo que hay son instintos bien humanos, voluntad de poder, resentimiento, ganas de venganza. La razón, para Nietzsche, no es la reina que gobierna todo, es apenas una herramienta que usan nuestros instintos para salirse con la suya. Y el KO final, el golpe de gracia, lo da Freud. Y la imagen que usa es tremenda. Piensen en un iceberg. Bueno, nuestra conciencia, ese yo tan racional y controlado del que vivíamos orgullosos, es solo la puntita que se ve fuera del agua. Todo el resto, lo inmenso, está sumergido. Y ahí abajo operan fuerzas que ni registramos. El inconsciente, los deseos reprimidos, las pulsiones. Y son esas fuerzas las que en realidad manejan el barco. La conclusión es brutal. Ni siquiera somos dueños de nuestra propia casa,
de nuestra propia mente. Entonces, ¿qué pasó después de estos 4 golpes? Lo que logran estos tipos, todos juntos, es lo que en filosofía llamamos el proceso de descentralización del sujeto. Es un nombre complicado para una idea simple. El ser humano, que se creía el sol del universo del conocimiento, de repente se da cuenta de que es un planeta más. Un planeta que no gira por su propia voluntad, sino que es movido por fuerzas que no controla: la biología, la economía, el inconsciente. Bueno, con este panorama, uno podría pensar, listo, se acabó la ciencia. Si nadie es objetivo, todo da lo mismo. Pero no, para nada. Lo increíble es que esta crisis, en vez de destruir a la ciencia, la hizo mucho más fuerte. Más humilde, sí, pero también más poderosa y rigurosa. Y acá viene la pregunta del millón, ¿no? Si aceptamos que el científico no es un dios objetivo, sino un ser humano lleno de sesgos, de intereses, de emociones, ¿cómo hacemos para confiar en lo que produce? ¿No se viene todo abajo? Bueno, la respuesta, por suerte, es un no gigante, y ahora vamos a ver por qué. La verdad es que hoy, esa idea de ser 100% objetivo nos suena casi a chiste. Si alguien viene y dice, yo soy totalmente objetivo, lo más probable es que desconfiemos, ¿o no? Suena ingenuo como mínimo. Porque la ciencia de hoy ya no parte de negar que somos subjetivos, todo lo contrario, parte de aceptarlo. El punto de partida es, ok, somos falibles, cometemos errores, ¿qué hacemos al respecto? Y la solución que encontró la ciencia es brillante. Creó una especie de escudo para protegerse de sí misma, de nuestros propios errores. Este escudo se llama epistemología. Y fíjense cómo funciona. Primero, reconocer la falibilidad, aceptar que nos podemos equivocar. Segundo, crear un método riguroso, o sea, reglas de juego claras para que el error individual no se cuele tan fácil. Tercero, la idea de falsabilidad. ¿Qué significa? Que cualquier teoría científica, para ser científica, tiene que poder ser refutada. Y cuarto, que quizá es lo más importante, la comunidad crítica. Ningún científico es el dueño de la verdad. Publica su trabajo y el resto de la comunidad científica del mundo lo critica, lo pone a prueba. La ciencia es un trabajo colectivo. Ahora, vamos a meternos con un juego de palabras que esconde un problema ético bastante grande, sobre todo para quienes se están formando para ser profesionales. Fíjense qué interesante el concepto de sujeto. La palabra tiene una doble cara. Por un lado, somos un sujeto que conoce, pero al mismo tiempo estamos sujetados. ¿Sujetados a qué? A nuestras pasiones, a la biología, a la economía, al inconsciente, a todo eso que nos condiciona. Pero hay otro sentido. A veces, la ciencia convierte a las personas en sujetos de estudio, o sea, en objetos, algo pasivo que se observa, se mide, se clasifica. Y esto nos deja picando una pregunta ética gigante, sobre todo para los que estudian ciencias sociales o humanas. ¿Cómo se investiga a otras personas sin tratarlas como si fueran un bicho en un microscopio? ¿Cómo hacemos para que nuestro trabajo sea un encuentro con el otro y no un abordaje, donde uno tiene el poder y el otro es solo un objeto de estudio? Es una responsabilidad tremenda. Ok, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo lo bajamos a tierra, a nuestra vida en la universidad? La pregunta de fondo es, ¿para qué nos estamos formando acá? Primero, hay que tener bien claro cuál es el enemigo a vencer. Y el enemigo número 1 de la ciencia tiene un nombre: dogma. ¿Qué es un dogma? Es una idea que se presenta como una verdad absoluta, que no se discute, no se cuestiona, se acepta y punto. Es básicamente lo contrario a la ciencia. La ciencia es duda, el dogma es certeza ciega, no pueden convivir. Y esto es fundamental. Se supone que la universidad no está para formarnos como repetidores de dogmas. Su misión es formar gente de ciencia. Y ser un practicante de la ciencia implica una obligación principal: cuestionar, poner en duda, agarrar lo que nos enseñan, incluso lo que está en los libros más importantes, y preguntarnos, ¿esto sigue siendo así? ¿Esto aplica a mi realidad? Hay que sacudirle el polvo a las viejas verdades. Es nuestra responsabilidad. Y para cerrar, les dejo una última pregunta, que en realidad es para que nos la hagamos todos. Después de este recorrido, la sospecha no puede terminar acá. Miremos un poco para adentro y a nuestro alrededor. En nuestras clases, en lo que leemos, en lo que creemos nosotros mismos. ¿Estamos seguros, pero seguros de verdad, de que no hay ningún dogma dando vueltas por ahí? Porque al final del día, ser un profesional con cabeza científica
no es saber muchas respuestas. Es, sobre todo, mantener viva esa capacidad de hacer preguntas incómodas, siempre.